como que el apóstol Juan no se viene a detener en un tema particular, sino que él habla de varias cosas, como usted bien lo puede ver ahí en este capítulo, ¿verdad? Y primeramente estamos viendo que dice el apóstol Juan que el cristiano debe de creer y obedecer a Jesucristo. Ok, primera de Juan, capítulo 5, el 1 y versículo 5. El cristiano debe de creer y debe obedecer a Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 1 y versículo 5. Qué cosas, ¿no? Que un apóstol de nuestro Señor Jesucristo venga a tener que enseñar a la cristiandad, a los cristianos, que ellos deben de creer y que ellos deben de obedecer. Es interesante, porque como usted bien sabe y yo sé, de que hay cristianos que son cristianos pero que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Sí, creen en Jesucristo, ¿verdad? Son cristianos pero no creen en Jesucristo, no creen en el poder que Jesucristo tiene. Jesucristo, recuerden que es Dios, es el omnipotente y que no hay nada imposible para Jesucristo, pero en ocasiones no creemos en su poder. El hermano Jaime y yo hemos hablado de este tema varias veces, ¿verdad? Que Jesucristo tiene poder y por lo tanto debemos de creer en ese poder, debemos de creer en Jesucristo. Mira, hay un texto que también nos enseña esto concerniente a la gente de la antigüedad. En Hebreos capítulo 4 y versículo 2, considere pues lo que dice la palabra del Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Aquí el escritor le está escribiendo a los cristianos, a quien le está escribiendo en esa ocasión. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Ellos aquí se refieren a los del Antiguo Testamento, a la gente del pueblo antiguo. Pero no les aprovechó el oír, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando una persona viene a tener fe en su vida, esa persona ya está convencida y persuadida. En otras palabras, ya cree en lo que ha escuchado. La gente del Antiguo Testamento se les anunció las buenas nuevas. Las buenas nuevas para ellos era que Jehová, Éxodo capítulo 14, versículo parece que 40, dice, ahí está hablando Jehová, el pueblo de Israel está diciendo, no hay ninguna cosa imposible que yo no pueda hacer. Deuteronomios capítulo 31, versículo 6, Dios diciéndole al pueblo de Israel, no hay ninguna cosa imposible que yo no pueda hacer. Pero el pueblo no le creyó a Dios. Y llegamos a este punto por la actitud que ellos demostraron. Y así también encontramos nosotros hoy en día cristianos que dicen que creen en Jesucristo, pero realmente no enseñan su persuasión ni convicción en Jesucristo. Mucho menos obedecerle los mandamientos que Jesucristo nos da. Ya hay mandamientos, bueno, vamos a empezar primeramente con los más simples, ¿verdad? Por ejemplo, los mandamientos de adorar y de glorificar a Jesucristo. Solo que Juan está tratando con este tema a los hermanos en esa ocasión que habían sido persuadidos, convencidos por los judaizantes. Gálatas capítulo 3 y versículo 1 nos da a entender el poder de la enseñanza de los judaizantes. En Gálatas capítulo 3 y versículo 1 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oh Gálatas insensatos, recuerden que el apóstol Pablo y Bernabé ya habían hecho un viaje misionero a la región de Galacia y ellos habían predicado el evangelio y 5 congregaciones se habían establecido y en estas 5 congregaciones ya existían cristianos. Pero vinieron los judaizantes, Gálatas capítulo 1 y versículo 6 en adelante, y ellos persuadieron a los cristianos en cambiar su mente en lo que se les había enseñado.
Y Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. O sea que ellos ya conocían, entendían de Jesucristo, pero fueron persuadidos diferentes. Solo que Juan le está escribiendo a este grupo de cristianos. Juan nos está enseñando, le está enseñando a este grupo de cristianos hoy en día que el cristiano debe de creer y debe de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Que debemos de amar a nuestros hermanos y a Dios. Y esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, el versículo 2 al 4. Que debemos de amar a nuestros hermanos y a Dios. Porque claramente esto parece ser que es el tema central del apóstol Juan. El que no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? ¿Recuerdan el texto? Solo que debemos de amar a nuestros hermanos. Y yo sé bien que hay unos hermanos poco difíciles de amar, hermanos. Lo entiendo, lo comprendo. Que son poco difíciles de amar. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos de amarlos. Y claro, ¿verdad? Que eso no quiere decir que debemos de aceptar sus errores, lo que ellos están haciendo equivocadamente en contra de la voluntad de Dios, pero debemos de amarles suficiente para poder enseñarles sus pecados. Eso es lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Pero debemos de amar a nuestros hermanos y debemos de amar a Dios. Solo que Juan nos está repitiendo esto. Y digo repitiendo, no voy a estar mucho tiempo en eso porque ya lo hemos visto anteriormente. Pero tercero, miramos nosotros que el cristiano debe de entender el derecho que tiene de orar. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Déjeme hacer una pregunta, hermano. Pregunta retórica, ¿verdad? No tiene que contestar. ¿Qué tantas veces al día ora usted? ¿Qué tantas veces al día ora usted? Yo pensé que había puesto ahí amar. Según los judíos, Salmo 51 y versículo 7 en adelante, que los judíos oraban ¿qué tantas veces? ¿Recuerdan lo que dice Daniel capítulo 6, parece versículo 20 en adelante? Que Daniel se postraba en sus rodillas ¿qué tantas veces al día? Y oraba a Jehová. Ahora no quiere decir que solamente 3 veces al día debemos de orar. Porque hay un texto en el Nuevo Testamento que dice que debemos de orar sin cesar. ¿Recuerdan dónde se encuentra ese texto? Primero los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17 en adelante. Debemos de orar sin cesar. El apóstol Pablo dice concerniente a la oración en Colosenses, capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Considere lo que dice el apóstol Pablo. Colosenses, capítulo 4 y versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando usted lee la palabra perseverar y velando, ¿qué cree usted a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? De perseverar y de velar. Constantemente y siempre. Siempre. Siempre vendrán situaciones en nuestra vida, hermanos, cuando inmediatamente lo primero que tenemos que hacer es presentárselo ¿a quién? A Dios. ¿Recuerdan lo que dice que es primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7? En primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7 dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De vosotros. Echar toda vuestra ansiedad. ¿Qué queda decir esto? Depositar toda vuestra ansiedad ¿ante quién? Ante Dios. Y cuando vamos allá a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, considere pues lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidemos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye.
Recuerde que cuando usted y yo éramos pecadores, Dios no escuchaba nuestras oraciones. Y tenemos que interpretar la palabra escuchar correctamente. ¿Ok? Pero en Juan capítulo 9 y versículo 31, considere pues lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 9 y versículo que es 31. Déjame ver si acaso es 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no puede tener comunión con el pecador. No porque Dios se ha apartado del pecador. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice: Dios no se ha apartado del ser humano, sino que el ser humano se ha apartado de Dios a consecuencia de sus transgresiones y pecados. Y porque ha pecado y porque ha cometido transgresión en contra de Dios, entonces Dios ya no puede tener comunión con él. No que Dios le ha quitado la comunión. Dios siempre está en pie para ver si acaso la persona va a llegar a un arrepentimiento y hacer lo que es correcto para regresar a esa reconciliación con Dios. Pero dice aquí Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, concerniente a la oración, yo como cristiano debo entender que tengo el privilegio de orar a Dios. Ahora, hay oraciones que Dios contesta inmediatamente, hermanos. Y hay oraciones que se llevan tiempo para contestar. Recuerde que es Isaías 55, versículo 11, nosotros no estamos en el mismo nivel que Dios. Dios está en un nivel mucho más superior que a nosotros. Por lo tanto, vuestros pensamientos no son los mismos pensamientos que Dios. Y recuerde que Dios es omnisciente, que Él puede ver más allá de lo que nosotros vemos. Y por lo tanto, cuando usted le ora a Dios y le pide alguna cosa que sea conforme a la voluntad de Dios, y si inmediatamente no la venimos a recibir, entonces no se venga a desanimar. Porque nosotros no comprendemos la sabiduría de Dios. Más adelante quizás sí vengamos a entender esto. Cuando José fue vendido, ¿verdad?, a los egipcios, ¿ustedes creen que José entendió todo lo que estaba pasando? Yo quiero leer un texto que dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, pues el 22. Note lo que dice. Génesis capítulo 50 y versículo 20. Esto ya cuando los hermanos de José se encuentran con José. José ya para este tiempo es algo superior ahí en Egipto. Y note lo que dice, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Póngase a pensar. En el momento que los hermanos de José vendieron a José, póngase a pensar lo que le pudo haber venido a la mente de José. Póngase a pensar lo que le pudo haber venido a la mente de sus hermanos. Especialmente cuando tuvieron que enfrentar a Jacob, al papá de José, y decirle lo que había pasado. Bueno, le mintieron a José, ¿verdad? Pero todas esas cositas, ¿verdad?, nosotros no las podemos entender, pero Dios, con su omnisciencia, Él vio todo eso. Y el punto que quiero llegar es de que ustedes creen que José no oró a Dios. Yo pienso que sí. Pero él se encontraba en un momento bueno, lo vendieron como esclavo, era un esclavo. Pero José no entendió nada de esto. Pero ya después que él está viendo hacia atrás, noten que José dice, lo que ustedes pensaron mal de mí, ahora lo estoy viendo claramente que era con el provecho para el beneficio de mucho pueblo. Solo que nosotros no entendemos la voluntad de Dios. No la entendemos. Y le oramos a Dios, y yo sé lo que quiero, pero al pedir lo que yo quiero, ¿verdad?, a lo mejor es un punto egoísta de mi parte.
y regresamos a lo que dice Santiago, capítulo que es 4. En Santiago, capítulo 4, y versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatisteis y luchasteis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pidéis, pedisteis y no recibisteis, porque pidisteis mal, para gastar en vuestros propios delitos, o deleites, perdón. Ahí está, ¿verdad? Allá abajo. Pero miren, pidemos, ¿verdad? Somos personas codiciosas, hermanos. Y en ocasiones, ¿verdad? Pidemos cosas, ¿verdad? Que a lo mejor se viene a demostrar nuestra codicia. Queremos prosperidad en la vida. ¿Qué le pedimos a Dios? Dios, queremos que nos prospere. Y al pedir prosperidad, ¿verdad? Pues estamos pidiendo buen trabajo, aumento y etcétera. Pero a lo mejor Dios está viendo más adelante y mira que eso, ¿verdad? Le va a llevar a consecuencias equivocadas. Y a lo mejor Dios no se lo concede. Y entonces miramos, bueno, pues Dios no escuchó mi oración. Bueno, sí escuchó. Si está haciendo la voluntad y está pidiendo conforme, ¿verdad? La voluntad de Dios. Bueno, yo creo que ya dije mucho de aquí esta parte. La oración. El derecho que tenemos ante Dios es de orar. En el Antiguo Testamento, recuerda que uno tenía que ir ante ¿quién? El sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entonces iba al lugar santísimo y rociaba sangre sobre la mesa de propiciación, ¿verdad? Y ahí entonces él elevaba su petición del pueblo a Dios y Dios le contestaba. Pero ahora Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, vino y cortó, ¿qué? El velo que separaba el lugar santísimo y el lugar santo. Eso quiere decir que ya tenemos acceso directamente hacia Dios. Esto lo dice Hebreos capítulo 10 y que el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, ya tenemos esa confianza de acercarnos a Dios. Y claro, ¿verdad? Que es por medio de la oración. Ok. Tengo mucho que decir y poquito tiempo, hermanos. El derecho de... Y también el cristiano debe de no practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 21. El cristiano no practica el pecado. Eso no quiere decir que no va a pecar, porque todos sabemos ya los textos, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. El apóstol Pablo le pide al Señor, ayúdame para siendo yo una persona que ha puesto un ejemplo sobre estas personas que no venga, ¿qué? A pecar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 en adelante nos habla de eso. Solo que hay el pecado, como dice Génesis que 4:7, está a la puerta. Y podemos pecar a cualquier momento. Pero la cosa es que el cristiano no practica el pecado. No practica el pecado. Y eso es lo que Juan está diciendo. Ok, rápidamente, hermanos. Punto número 2. Punto número 2, dice la palabra de Dios de lo siguiente. Está hablando del Espíritu Santo. Y aquí nos viene Juan a hablar sobre la deidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 6 y 10, parece. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? En la Biblia no miramos la palabra Trinidad, que hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son tres, como dice aquí, 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Está el Padre, la primera persona de la deidad, está el Hijo, la segunda persona, y está el Espíritu Santo. Y cada quien tiene su función. Por ejemplo, cuando vamos a leer la segunda carta de Corintios, capítulo 13, la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está la deidad, ahí está la Trinidad. Pero noten, primeramente habla, bueno, no lo voy a hablar en orden que está en el texto, pero habla del amor de Dios. Esto quiere decir del Padre. El Padre nos amó tanto a nosotros que desde la eternidad nos ha hecho la llamada para que vengamos a ser hijos de Él. Entendiendo y comprendiendo que nosotros como seres humanos íbamos a pecar. Esto todo se declara en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Puede ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, y luego ya leer todo el Antiguo Testamento. Pero noten lo que dice Efesios 1:4, que el llamamiento de Dios ha sido desde el principio, desde la eternidad. Por eso se habla sobre el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor. ¿Qué es el favor que Cristo vino a hacer? De morir por usted y yo en la cruz del Calvario. Él vino a morir, Él vino a cumplir todo lo que usted y yo, lo que el ser humano no podía cumplir. Y el sermón de esta mañana se va a referir a eso, ¿verdad? Pero miramos nosotros que Él vino a cumplir todo lo que usted y yo no podíamos cumplir. Él lo vino a cumplir en la cruz del Calvario. Y la comunión del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo entonces ya hace su trabajo, tiene comunión con nosotros, pero ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo? ¿Milagrosamente? No, es por medio de la palabra. Pero cito este texto para que usted mire, ¿verdad?, que no se habla sobre la Trinidad, pero se menciona. Por ejemplo, cuando usted va a Efesios, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 3, habla del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 7, habla del Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 14, habla del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, está la deidad. Y cada quien tiene su propia función. Cuando nosotros vamos a la primera carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2 dice, elegidos según la presencia del Padre. Noten, ahí habla de vueltas que el Padre nos ha llamado, habla sobre la santificación del Espíritu Santo y habla sobre la sangre de Jesucristo, la cual nos ha redimido de nuestros pecados. Solo que todo esto, ¿verdad?, lo digo para que entendamos que en el Nuevo Testamento no se encuentra la palabra Trinidad, pero se nos habla de la deidad, de la Trinidad. Y Juan aquí no está hablando precisamente de la deidad, el trabajo de la deidad del Padre, el Hijo, pero también es algo interesante aquí que el apóstol Juan presenta, y esto lo encontramos en el versículo 8, porque dice, bueno, está la deidad, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, y versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y habla ahora de un diferente testimonio. Y claro que este testimonio, ¿verdad?, es el cual todos miramos en las aguas del bautismo. Este es el agua, ¿ok? Este es el bautismo. Aquí la persona viene a ser bautizada, ¿ok? Este es el agua, esta es la tierra. Y miramos nosotros aquí, ¿verdad? Primeramente está el llamamiento. ¿De quién? Del Padre. Cuando uno obedece, entonces se somete a las aguas del bautismo. Y en la agua del bautismo, ¿qué ocurre? Contacto con la sangre de Cristo. Es la única ocasión en cuando el pecador tiene contacto con la sangre de Cristo Jesús, aquí debajo del agua. ¿Y qué más tiene? Aquí empieza la comunión con el Espíritu Santo. Porque noten lo que el Espíritu Santo hace. Una vez que la sangre de Cristo Jesús viene a justificar,
al pecador, porque es lo que la sangre de Cristo hace, viene a justificar, entonces ya el Espíritu Santo tiene libre albedrío, ¿verdad?, para comunicarse o venir en comunión con el pecador. ¿Y qué es lo primero que el Espíritu Santo hace? Lo viene a resucitar. ¿A qué? A una vida nueva. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Esta es la vida eterna que menciona ahí el texto de Juan. ¿Ok? Lo viene a resucitar. Ya no es un pecador, ya no es el viejo hombre, sino que ahora es una nueva criatura. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2 y versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 y otros pasajes. Pero aquí, ¿qué sucede? Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11, ha sido santificado, consagrado, y ya el Espíritu Santo viene a hacer su trabajo. Y cuando lo resucita el Espíritu Santo, lo viene a poner, noten, en la comunión con diferentes personas. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo, no el hombre. Esto lo miramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Es trasladado a la comunión. Aquí es al cuerpo. Y claro que cuerpo es sinónimo a iglesia. Pero ¿quién hace este trabajo? El Espíritu Santo. Esto lo encontramos también en Hechos, capítulo 2, versículo 47. El Espíritu Santo hace eso, el hombre no hace eso. Solo que ese es el trabajo de la deidad. El Padre llama, primera de Pedro 2:1, llama, Jesucristo ha hecho su trabajo para santificar, para justificar, y el Espíritu Santo la comunión. Y de aquí en adelante empieza la obra de santificación del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya el Padre no tiene nada que ver con esto. El Hijo ya no tiene nada que ver con eso. Ya el Espíritu Santo está santificando. La única función que Jesucristo tiene, ¿verdad?, es de que ahora es mediador de aquí a acá. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis, ¿para quién? Con el Padre. Está a la diestra del Padre, está abogando por nosotros. Entonces miramos nosotros que esto es lo que los versículos del 6 al 10 nos está comunicando. Por eso quería explicar el versículo 8, ¿verdad? Es lo que el versículo 8 está hablando. 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Ok? El agua, la sangre, ¿y qué más? El Espíritu Santo. ¿Que no dice el texto eso? Es lo que dice el texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Ok? Ya se me pasó el tiempo. Déjeme por último hablar en esto, para acabar con el capítulo 5, para no. Habla sobre los pecados. Sobre el pecado. Y el pecado, miramos nosotros que Juan habla de 2 cosas, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. El pecado de no muerte y el pecado de muerte. Y es simple, ¿verdad? El pecado de muerte es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Si acaso quieren notar los textos, Mateo capítulo 12, versículo 30, Marcos capítulo 3, versículo 29, Lucas capítulo 12, versículo 10, y también Hebreos capítulo 6, versículo 4. Lo digo rápido porque ya lo estudiamos esto, hermanos, si ustedes recuerdan. Y Hebreos capítulo 10, versículo 26. El pecado de muerte, es decir, una persona que se encuentra en pecado de muerte es aquel que ha blasfemado en contra de Dios. Ahora, tal persona tiene el privilegio o la opción de poder arrepentirse y regresar al estado que antes estaba. Sí.
porque Dios perdona. Pero la pregunta es, ¿lo habrá de hacer? Recuerde que Dios pone una línea roja, hermanos. Él dice hasta aquí. Ya cruzando esa línea, ¿verdad? El pecado ya tiene control sobre la persona, que viene ya como, bueno, déjenme explicarlo de esta manera. Fíjense cómo lo explica el apóstol Pablo. En 2 los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 11. En 2 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice la palabra del Señor: por esto Dios les envió un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios dice hasta aquí. Romanos capítulo que es 2, versículo 28, habla también de una mente reprobada. Es una explicación intensa sobre todo esto. Yo estoy hablando sobre las condiciones del ser humano que se envuelve en el pecado y que piensa que puede salir pecado, pero ya se viene a profundizar tanto en el pecado que ya ha perdido toda sensibilidad. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 habla de esto. Llega al punto ya cuando el pecado está dominando su vida. Solo que existe la posibilidad de que un cristiano llegue a ese punto, un punto de ya no regresar. Pero Dios siempre da oportunidad para que haga arrepentimiento. Por eso dice Hebreos capítulo 6 y versículo 4, que todo cristiano que una vez fue iluminado, que vino a probar lo de Dios y luego regresa al mundo, ¿verdad? Dice que es imposible, ahí está la palabra imposible, ¿verdad? De que regrese. Hebreos capítulo 10. Vamos a leer estos textos para que no piensen que yo estoy poniendo palabras en su mente, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible de los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Estas palabras que regresen, ¿verdad? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayendo sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. Está hablando aquel que ya Dios le ha dado una mente reprobada. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice lo siguiente: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este es el cristiano, ¿verdad? Que ya entiende, ya sabe, ya tiene conocimiento, pero peca. En otras palabras, cuando entramos en esta arena, hermanos, ya estamos cara a cara con Dios. Ya no estamos luchando con ninguna persona, estamos con Dios. Ya estamos blasfemando en contra de Dios. Ya entramos en una diferente arena y por lo tanto miramos nosotros que ya tratamos con Dios. Y Juan dice, por tal persona que se encuentre en ese estado, ya no ores por él. Ya no ores. Porque ellos ya hicieron su decisión. Y es triste, hermanos, mirar a una persona así. Es triste. Y regresamos al texto de memoria. Si a vosotros vinieres una persona, ¿verdad?, que no traiga la doctrina de Cristo Jesús, dicen, ni le digas bienvenidos, ni lo aceptes en tu casa, porque al hacerlo, ¿qué? Participa de sus malas obras. Y es triste. Bueno, tendremos más que decir en el próximo estudio, en la segunda carta de Juan. Bueno, el tiempo se me acabó, hermanos. Rápidamente, hermano Arondo. Ajá, sí. Aunque ya